Hola, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con la resolución de ecuaciones logarítmicas, en este caso de diferentes bases. Para este primer ejemplo, tenemos que logaritmo en base 3 de x más 1 va a ser igual a logaritmo en base 9 de 10x más 1. Siempre es bueno revisar las bases de los logaritmos para ver, como en este caso, que 3 y 9 pues son bases que son múltiplos entre sí, ¿sí? 3 y 9 son múltiplos. Por lo tanto, en este caso voy a tratar de descomponer este 9 en una potencia cuya base sea 3. Por lo tanto, me va a quedar que logaritmo en base 3 de x más 1 va a ser igual a logaritmo, en este caso me va a quedar 3 al cuadrado de 10x más 1. En este caso observamos que tenemos algo parecido a esta propiedad, donde la base del logaritmo lo forma una potencia, que es a, el exponente 2 y el argumento, en este caso es x, de tal manera que acá logaritmo en base 3 de x más 1, entonces esto sale como un medio de logaritmo en base 3 de 10x más 1. Seguidamente vamos a eliminar este 2 que está aquí dividiendo en la parte derecha. Para ello vamos a multiplicar toda la ecuación por 2. Entonces me quedaría 2 por logaritmo en base 3 de x más 1. Esto va a ser igual a 2 por un medio de logaritmo en base 3 de 10x más 1. Esto con el fin de que este 2 pues se simplifique con este 2 que está acá. Aquí me quedaría 2 por el logaritmo de x más 1. Todavía no puedo igualar esos logaritmos porque este 2 lo tengo aquí como coeficiente. De tal manera que si yo aplico una propiedad acá que se llama el logaritmo de una potencia, esto se transforma como logaritmo en base 3 de x más 1 al cuadrado. Si revisamos las propiedades de los logaritmos, cuando teníamos el logaritmo de una potencia, pues entonces eso era igual al exponente por el logaritmo de la base de esa potencia. Lo que estamos haciendo es aplicándola a la inversa. Entonces esto va a ser igual a logaritmo en base 3 de 10x más 1. Llegamos a esta parte y nos damos cuenta que los logaritmos son iguales. Por lo tanto, si yo tengo logaritmos que sean iguales, entonces eso implica que los argumentos también son iguales. Entonces esto implica que el argumento de este logaritmo, que es x más 1 al cuadrado, es igual al argumento del logaritmo a la derecha, que eso es 10x más 1. Ya desaparecieron los logaritmos. Ahora lo que observamos muy bien que tenemos acá, aquí nos damos cuenta que la x está dentro de un paréntesis. Esto forma un binomio y está elevado al cuadrado. La x en la parte derecha está digamos normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que aplicar el producto notable que se llama el cuadrado de la suma de dos términos, el cuadrado de un binomio que cumple con la siguiente regla. Esta expresión es el cuadrado de la suma de dos términos. Entonces, esto aplicando, que es de hecho es una regla, por eso se le llama producto notable, va a ser igual al primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Recordemos que los productos notables se aplican precisamente para yo no hacer la multiplicación tradicional, que es x más 1 por x más 1 y luego aplicar las propiedades distributivas correspondientes. Entonces lo que queremos es evitar hacer ese paso. En este caso A es x y B es el número 1. Por lo tanto, sería el primer término elevado al cuadrado
es decir, x al cuadrado, más 2 veces el primer término, que es x, por el segundo, que es el número 1, más el segundo término, que es 1 elevado al cuadrado, y obviamente esto es igual a 10x más 1. Haciendo las respectivas operaciones, acá tenemos que x cuadrado más 2 por 1, 2 por x, eso es 2x, más 1 al cuadrado es 1, y esto es igual a 10x más 1. Como esto tiene características de ser una ecuación de segundo grado, pues entonces vamos a quitar todas estas cantidades de la parte derecha y la vamos a igualar a 0. Para ello vamos a quitar este 10x, y eso se logra restando 10x a ambos lados de la igualdad. Recordemos que estamos aplicando las propiedades de las igualdades, de tal manera que lo que yo agregue en un miembro tengo que agregarlo en el otro. Entonces aquí tenemos que x cuadrado, aquí sería menos 10x más 2x, eso me quedaría menos 8x más 1. Esto se simplifica y aquí igual a 1. Un dato importante también es que en forma práctica, cuando yo tengo dos cantidades que están a ambos lados de esa igualdad, son iguales en número y signo. Por lo tanto, yo puedo proceder directamente a simplificarla, de tal manera que nos evitamos el paso de hacer las respectivas operaciones. De tal manera que aquí me queda que x al cuadrado menos 8x, esto va a ser igual a 0. Aquí tengo varias alternativas para hacer esto. Yo voy a utilizar la que es más sencillo. Vamos a factorizar estos dos términos. Aquí el término común es la letra x, por lo tanto la escribo delante de un paréntesis. ¿Qué va dentro del paréntesis? Aquí se sobreentiende que va x por x, de tal manera que si ya saqué una x, pues me quedó x. Si ya la saqué acá, me queda menos 8, y esto es igual a 0. Entonces observo que tengo el producto de dos factores igualados a 0. Yo aplico aquí algo que se llama el teorema del factor nulo. Dice que si yo tengo, por ejemplo, a por b, o sea, producto de dos factores, y es igual a 0, aquí tengo dos alternativas: que el primer factor sea igual a 0 o que el segundo factor sea igual a 0. En este caso, el factor a es x y el factor b es x menos 8. Entonces aquí me queda que x es igual a 0 o que x menos 8 es igual a 0. Aquí ya está la x despejada, tendría mi primer posible valor, y aquí tendría que despejar x. Entonces x va a ser igual. Le sumo 8 a ambos lados. Por lo tanto, aquí me queda x igual a 8. Ya tengo dos valores. Ahora vamos a ver si son solución de la ecuación que nos dieron a resolver. La ecuación que nos dieron a resolver es esta que está acá. Los valores que conseguimos fue x igual a 0 y x igual a 8. Vamos a probar que con estos dos valores se cumple la igualdad. Vamos a probar primero con x igual a 0. Entonces, sí, x igual a 0, que implica esto, que logaritmo en base 3 de 0 más 1 será igual al logaritmo en base 9 de 10 por 0 más 1. Entonces esto implica que me quedaría logaritmo en base 3 de 1 igual a logaritmo en base 9 de 10 por 0, 0 más 1, eso es 1. Y sabemos por propiedad que el logaritmo de 1 en cualquier base, eso me da como resultado inmediato 0. 0, parte izquierda, y aquí tenemos el logaritmo de 1 en base 9, eso me da 0. Como llegamos a esta igualdad, entonces podemos afirmar que x igual a 0 es una solución válida en esta ecuación. Ahora vamos a probar con x igual a 8. Para x igual a 8, entonces esto implica que logaritmo en base 3 de 8 más 1 será igual a logaritmo en base 9 de 10 por 8 más 1.
Entonces tenemos acá que logaritmo en base 3, 8 más 1, eso es 9. Será igual a logaritmo en base 9 de 10 por 8, 80 más 1, 81. A ver, aquí tenemos que el logaritmo en base 3 de 9 es 2. ¿Por qué razón? Porque 2 es el exponente al que hay que elevar a esta base 3 para que me dé como resultado 9. Por lo tanto, aquí me da resultado inmediato 2. El logaritmo en base 9 de 81 es 2. ¿Por qué razón? Porque 2, o sea, 9 elevado al cuadrado, eso es 81. Entonces, como llegamos a esta igualdad, entonces concluimos también que x igual a 6 es una solución válida en esta ecuación logarítmica que nos dieron a resolver.